Hace unos días hizo mucho, pero mucho frío en esta parte del planeta, tanto que tuvimos que ir al ropero y sacar ropa que no teníamos pensado usar en Santa Fe. Y la ocasión sirvió para que mucha gente empiece a decir que el calentamiento global es una mentira. Lo cierto es que con el pasar de los días volvimos a sacarnos la ropa. Ya no hizo tanto, pero tanto frío, pero la frase quedó. Es mentira. El calentamiento global no existe. Todos tenemos en la casa, en las fiestas, un tío borracho que le gusta discutir, que discute por todo y que te dicen, ¿viste que el calentamiento global es una mentira? El problema es que no lo dice solo el tío borracho. Lo dicen también personas con mucha, pero mucha incidencia en las políticas nacionales y universales. Es el caso de Rajoy, que fue presidente de España y que no tiene un tío borracho, pero parece que tiene un primo al que escucha y que escucha mucho. Voy a hablar de un primo mío, que es catedrático de física. Mi primo, supongo que sabrá. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? No lo sé. Como dice el mismo Rajoy, no sabe. ¿Y por qué no sabe? Porque se ha dedicado a escuchar más al primo que a la comunidad científica que hace años y años que viene trabajando sobre este tema. Pero así como está Rajoy, también está Aznar. Aznar también fue presidente de España y parece que no tiene un primo asesor, pero él tampoco cree en la crisis climática. Exigen dedicar cientos de miles de millones de euros para destinarlos a causas tan científicamente cuestionables en su viabilidad. Ahora, esto no solo pasa en España, no es que nos hemos empecinado con los dirigentes españoles. Por ejemplo, Trump en Estados Unidos tampoco cree en la crisis climática y como no cree, se retiró de la mayoría de las convenciones que trabaja sobre este tema. Retiré a Estados Unidos del injusto y unilateral Acuerdo Climático de París, un acuerdo muy injusto para Estados Unidos. El Acuerdo de París no fue diseñado para salvar el medio ambiente, fue diseñado para matar la economía estadounidense. Me niego a entregar millones de empleos estadounidenses y a enviar billones de dólares estadounidenses a los peores contaminadores y transgresores ambientales del mundo. Y eso es lo que hubiera sucedido. No podemos destruir nuestro país si somos, porque estamos siendo obligados a hacer cosas, el Green New Deal, como le llaman. Algunos lo llaman el engaño verde, más bien. Quieren gastar billones de dólares en el clima. Por cierto, yo he sido ambientalista, he hecho muchas cosas. Durrell, aquí cerca, por ejemplo, he recibido premios ambientales por cómo he construido, por el agua, cómo hemos usado el agua, cómo mezclamos la arena. He tenido muchos premios a lo largo de los años por cómo construyo en términos del ambiente. Te escucho mucho sobre clima, calentamiento global, etcétera. Antes lo llamaban calentamiento global, ahora cambio climático porque... Pero bueno, calentamiento global. El calentamiento global del que nos tenemos que preocupar es nuclear. Lo que dice Trump es que es un invento del socialismo. ¡Qué ensalada!, ¿no? ¿Cuántas cosas y cuántas palabras para no decir nada? Ahora, no creas que nos quedamos solo con los países extranjeros. En la Argentina también tenemos de ellos. Te lo presento a Agustín Laje. Pues yo no soy un científico natural, no me dedico a los temas de cambio climático. Bien, ahí está. Ese es Agustín Laje. Todo un pensador, pero un pensador libertario. Para nosotros eso es lo más importante que dijo. Pero, siempre hay un pero, el tipo opina impunemente igual. Lo que sí puedo rastrear en la historia es que cambios climáticos ha habido siempre. Ha habido siempre. Ha habido distintas épocas de mayores temperaturas, ha habido épocas de menores temperaturas que no han estado producidas por la actividad humana. Raro, muy raro, porque hay registros que dicen que la temperatura de la Tierra subió más de 1 grado desde la era preindustrial. Desde esos días a hoy ya subió más de 1 grado. Y eso no lo dice ni el PRI, ni el tío borracho, ni el primo de Rajoy. Lo dice el Observatorio de Clima de la Unión Europea, que se llama Copernicus. Milei también tiene lo suyo. No solo dice que se trata de un invento socialista, sino que es una estrategia del marxismo. Y allí une todo.
una gran ensalada, mirá, une disidencias sexuales, raza, política y hasta aborto. Es que dado el fracaso en lo económico, en rigor, ellos frente a esa derrota trasladaron la lucha de clases a otros aspectos de la vida. Entonces, por ejemplo, la lucha entre negros y blancos, o sea, Black Lives Matter, todo, digamos, el lobby LGBT, todo lo que tiene que ver con el feminismo radical. Como parte de esa agenda, también está la agenda del hombre contra la naturaleza, donde el hombre es el que daña a la naturaleza, cuando en realidad el mundo ha tenido otros picos de altas temperaturas como tiene ahora, es un comportamiento cíclico independientemente de la existencia del hombre. Esa agenda, además, tiene una parte mucho más oscura, que es una agenda asesina, que es la agenda del aborto. Porque como consecuencia de que los humanos le hacen mal al planeta, entonces promueven el asesinato de personas en el vientre de la madre, que es el aborto. Es demasiado, ¿no? El tipo dice que promueven el aborto porque como la gente hace mal a la naturaleza, mejor abortar para que la naturaleza viva. Una locura que solo cabe en la cabeza de esta persona. Y podríamos seguir y seguir, pero el problema no es el tío borracho. El problema es estos tipos de dirigentes que tienen incidencia en el colectivo, que tienen incidencia en la gente, que hablan para el público. Así que nuestra misión hoy va a ser demostrar lo que el tío borracho, lo que el primo y lo que estos tipos niegan rotundamente. Por lo tanto, una ola de frío no contradice el calentamiento, de la misma manera que un día sin inflación no significa que bajaron los precios. Primera cuestión clave entonces, el clima no es el tiempo. Y lo explicamos de esta manera. El clima es a largo plazo, a largo tiempo. El tiempo es coyuntural. Eso quiere decir que 1 o 2 días de frío, o más si querés, no desecha lo que está demostrado plenamente, que tiene que ver con que el planeta está más caliente. Te presento a Javier Santolaya. El tipo también es español, pero es físico, ingeniero, doctor en física y divulgador. Se podría decir que tiene más títulos que el tío borracho y que el primo de Rajoy, pero juntos. Y él lo aclara de esta manera. Pues resulta que clima y tiempo son cosas muy distintas. Con el tiempo nos referimos al tiempo meteorológico, algo local, regional, por ejemplo, en Canarias, en Madrid, en Buenos Aires, y esporádico por un tiempo corto, por ejemplo, hoy, mañana, pasado mañana. Así con el tiempo nos referimos a si va a llover mañana, si va a estar despejado, va a haber nubes dispersas, cosas así. Con clima nos referimos a algo más global y desde luego en una escala temporal muy diferente. Hablamos de décadas, siglos, incluso milenios o millones de años. En estos tiempos ocurren cosas como eras glaciales o cambios en la composición de la atmósfera. El tiempo es local, en tu región e inmediato, mientras que el clima es algo más global, una región entera o todo el planeta, y en una escala de tiempo diferente, más amplia. Obviamente, para el devenir del planeta, de nuestro mundo y nuestra civilización, es más importante este segundo, el clima, que el primero, el tiempo. Sí, el tiempo puede afectar a que el fin de semana te puedas ir a la playa o sea mejor que te quedes en casa, pero del clima penden cosas como la supervivencia de nuestra especie. Segunda cuestión clave, el calentamiento desordena todo. O sea, cambio climático no es solo mucho calor, es mucho frío, es mucha lluvia, es mucha inundación, es mucha sequía, es mucho de todo y es mucho cambio loco, como por ejemplo el vórtice polar. ¿Pero qué es el vórtice polar? El vórtice polar es el cambio de las corrientes justamente por el aumento de las temperaturas. Esas corrientes se modifican, van al sur, como fueron por ejemplo en este último tiempo, y generan el frío que vivimos. Te lo explicamos mejor en esta animación. En estas fechas se habla muchísimo de la posible ruptura del vórtice polar ártico. Si no sabes lo que es, dicho así, asusta, ¿verdad? Pues nada, tranquilos. Me he venido hasta el Polo Norte para explicaros qué es y cómo se produce este fenómeno.
El vórtice polar ártico es una corriente muy intensa de viento muy frío que va girando rápidamente alrededor de los polos de la Tierra. Cuando la corriente de viento es muy fuerte pero estable, el viento se queda confinado en la estratosfera. Si hay un aumento repentino de la temperatura, la corriente se debilita, puede empezar a ondularse y se rompe dejando escapar este viento frío hacia el sur, recorriendo todo el norte de Europa. Es precisamente esta velocidad centrífuga en su giro la que mantiene contenido todo el aire. Si la velocidad baja, se afloja, por decirlo de alguna manera, se escapa. Y esto puede ocurrir también si aumenta la temperatura. Tercera cuestión, lo local no es lo global. O sea, para explicártelo mejor. Mientras vos en Santa Fe te morías de frío, en Europa la gente se moría, pero literalmente se moría de calor. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo lo que pasa por la ventana de tu casa es lo que representa el mundo, ni todo gira alrededor de lo que sucede en el barrio del tío borracho. Europa enfrenta una ola de calor que obligó a cerrar escuelas y atracciones como el último piso de la Torre Eiffel. La ONU calificó al calor como asesino silencioso en Europa. España vivió su mes de junio más caluroso jamás registrado, con una temperatura media de 23,6 grados Celsius, superior incluso al promedio normal que suelen tener julio y agosto. Un niño de 2 años murió el martes en la provincia catalana de Tarragona, tras permanecer varias horas en un coche aparcado al sol. En Sevilla, los habitantes sufrían los 41 grados Celsius tras haber dejado atrás otra noche a más de 25 grados. Portugal batió un récord de temperatura en un mes de junio, con los 46,6 grados Celsius que se alcanzaron el domingo en Mora, unos 100 kilómetros al este de Lisboa. En algunas áreas de Francia se esperan temperaturas superiores a 40 grados Celsius y más de 1.300 escuelas enviaron a sus alumnos a casa. Lo mismo ocurrió en Países Bajos, donde esperaban hasta 38 grados Celsius. En Alemania adelantaron las vacaciones por causa de las altas temperaturas. Ahí se espera un pico de calor el miércoles, con máxima de hasta 40 grados Celsius. El calor afecta también a Japón, que vivió su mes de junio más caluroso jamás registrado, con la temperatura media mensual más de 2 grados por encima de lo habitual. Los científicos alertan desde hace años sobre el impacto del cambio climático en las olas de calor, sequías y otros fenómenos meteorológicos extremos cada vez más intensos y frecuentes. Y cuarta cuestión, quizás la más importante en este punto, en lo que nos toca vivir a nosotros, es que mientras discutimos todo esto se siguen quemando combustibles fósiles, o se siguen incendiando los espacios verdes, como vemos aquí en estas torres de humo de las islas de aquí de Santa Fe. ¿Esto qué significa? Esto va a significar más calor, va a significar más frío, va a significar más caos. Y esto no lo dicen los marxistas, esto lo dice la misma NASA. La NASA ha publicado nuevas imágenes desde el espacio donde pudieron ver las concentraciones de dióxido de carbono a lo largo de todo el planeta, incluyendo a México. Estas fueron captadas entre los meses de enero y marzo del año 2020, poco antes de que la pandemia comenzara en todo el mundo. Gases que en parte han contribuido a estos efectos del cambio climático que vivimos actualmente en México y el mundo. Dicha publicación es también un mapa interactivo que puedes explorar con tranquilidad. Se trata de una animación creada por GEOS o Goddard Earth Observing System, modelo meteorológico de alta resolución impulsado por supercomputadoras que funciona para simular fenómenos como las tormentas, las nubes, entre otros de origen natural. En este mapa se puede ver dónde están las mayores concentraciones de CO2 a lo largo del planeta Tierra, y en el que se puede observar las zonas de México en donde más concentración prevalece. El dato más inquietante es que durante el estudio de la procedencia de estas concentraciones y cómo afecta a los humanos, es que se dieron cuenta de que se trata de centrales eléctricas, instalaciones industriales, automóviles, camiones, incendios, quemas agrícolas, deforestación, quema de petróleo o de carbón, entre otros. Si quieres más datos aún, estamos presenciando el momento histórico de mayor quema de dióxido de carbono. Llegamos o superamos las 460 partes por millón. Nunca antes había sucedido esto. Y esto es un dato duro, un dato fuerte, que lo dice el Instituto de Oceanografía de la Universidad de California en los Estados Unidos. Quinta y última cuestión, y volvemos a apelar al tío borracho que con ganas de pelear te dice: mijo, frío eran los que vivía yo cuando era pibe, frío eran los de antes. En realidad, frío y calor se vivían antes y se vivían hoy.
Lo que no se vivía antes es lo que sucede con la temperatura en estos días. Tiene que ver con que son más severas y más intensas en el tiempo. Y esta es una diferencia empírica. Los investigadores que saben mucho más que el tío, que el primo, que el socialismo, que el marxismo, que Milei, que Trump, que todos, dicen que en el último tiempo los eventos intensos se han multiplicado por 5. Y para demostrarlo apelamos a los datos duros, que es donde el periodismo, la ciencia y cualquier apreciación racional y seria debe sentarse, y no en meras apreciaciones. Esos datos dicen que en el último año hubo más de 150 eventos extremos. Esto quiere decir calores abundantes, fríos intensos, sequías, lluvias, inundaciones, que afectó a más de 1 millón de personas, generando inclusive pérdidas materiales, pérdidas económicas. La Organización Meteorológica Mundial, por lo que voy a decir seguramente que esta organización debe ser también marxista, confirmó que en el último año la temperatura aumentó 1,5 grados, una de las temperaturas más extremas del último tiempo, lo que confirma la crisis climática que vivimos. Así que ya sabes, y este es un mensaje para el tío borracho, así no nos peleamos más. Puede ser. Si tenés más calor, si tenés más frío, justamente es porque todo está desorganizado. Porque vivimos en un momento de crisis climática y si queremos que esto no continúe, no avance, tenemos que respetar nuestro entorno. Tiene que haber menos de esas cortinas de humo y más de este agua, pero sin contaminar, para que este paisaje que vas a ver no sea lo cotidiano.